No es casualidad que estas palabras estén entrando ahora mismo en tu oído y descendiendo directo a tu espíritu, porque esta es una profecía activada, una palabra viva que nace del Salmo 91 y del Salmo 35, una palabra que no acaricia, sino que despierta la justicia divina para levantarse como un muro de fuego alrededor de ti y de tu familia, porque hay enfermedades que no comenzaron en el cuerpo, maldiciones generacionales que no nacieron en esta generación y altares de brujería que fueron levantados en secreto, pero hoy son expuestos bajo la luz ardiente del Dios Altísimo. El Salmo 91 no fue escrito para adornar paredes, fue pronunciado como un decreto de guerra espiritual. Fue sellado para tiempos donde la oscuridad se infiltra en hogares, donde la enfermedad avanza sin explicación médica, donde el cansancio del alma se hereda como apellido, donde la opresión se vuelve cotidiana. Y es ahí donde la profecía se activa, porque el que habita al abrigo del Altísimo no solo se esconde, permanece, y al permanecer, la justicia divina responde no con demora, no con duda, sino con autoridad, que quiebra ciclos antiguos y expulsa toda obra que no proviene de Dios. Hoy no estás escuchando una oración suave, estás entrando en un territorio de confrontación, porque el Salmo 35 clama pelea, Señor contra los que pelean contra mí. Y esa frase abre los tribunales celestiales, donde la sangre habla, donde los altares oscuros pierden voz, donde las maldiciones generacionales pierden derecho legal, porque la justicia divina no negocia con la brujería, no dialoga con la enfermedad enviada, no tolera pactos heredados, los destruye desde la raíz, los consume con fuego, los borra del linaje. Escucha con tu espíritu, porque hay familias enteras viviendo bajo sombras que no entienden, repitiendo patrones de dolor, de pérdidas de diagnósticos, que se repiten de ruinas emocionales, que viajan de abuelo a padre, de padre a hijo, y nadie lo dijo en voz alta. Pero hubo altares de brujería, hubo palabras lanzadas, hubo pactos conscientes o inconscientes, hubo puertas abiertas y el enemigo se aprovechó. Pero hoy la profecía del Salmo 91:35 desciende como sentencia irreversible, declarando que ninguna plaga tocará tu morada, que ninguna enfermedad avanzará, que ninguna maldición seguirá caminando sobre tu sangre. La justicia divina no llega cuando todo está cómodo, llega cuando la batalla está encendida, cuando el cuerpo se debilita, cuando la mente se cansa, cuando la familia parece fragmentarse, y es ahí donde Dios se levanta, no como consolador, sino como juez y guerrero, porque Él no solo sana, restituye, no solo protege, desmantela, no solo cubre, ataca todo lo que se levantó contra tu casa, contra tus hijos, contra tu futuro. El Salmo 91 declara que Él te librará del lazo del cazador, y ese lazo no siempre se ve. Ese lazo se manifiesta como enfermedad persistente, como insomnio, heredado como ansiedad sin causa, como bloqueos constantes, como ataques nocturnos, como opresión silenciosa. Pero hoy ese lazo es cortado no por palabras humanas, sino por la justicia divina, activada, porque el Dios que pelea por ti no llega tarde, llega en el momento exacto donde la oscuridad cree haber ganado terreno. Hoy se confrontan altares de brujería escondidos, aquellos que operaron desde objetos, desde palabras, desde rituales ajenos, desde envidias pronunciadas, desde pactos antiguos, desde errores del pasado. Pero el Salmo 35 levanta su voz y declara que todo enemigo será avergonzado, confundido y dispersado, porque cuando Dios entra en guerra, no deja residuos, no deja puertas abiertas, no deja permisos activos, arranca la raíz, quema el fundamento y sella el territorio con su nombre. Siente cómo esta profecía no se queda en el aire. Entra en tu casa, recorre tus paredes, toca tus cimientos,
atraviesa generaciones, porque la justicia divina no solo te protege a ti, protege a tus hijos, a los hijos de tus hijos, rompe la herencia del dolor y establece una nueva herencia de vida, porque donde antes hubo enfermedad, ahora hay cobertura, donde hubo brujería, ahora hay luz, donde hubo miedo, ahora hay autoridad. El Salmo 91 no promete ausencia de batalla, promete presencia divina en medio de ella, promete que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Y esa palabra se activa hoy como decreto irreversible, porque la justicia divina ya fue convocada, el tribunal, ya fue abierto la sentencia, ya fue pronunciada, y lo que estaba operando en secreto comienza a colapsar, a desmoronarse, a perder fuerza, porque la luz siempre expone y el fuego siempre consume. Permanece no con miedo, sino con reverencia, porque esta profecía del Salmo 91:35 no termina. Aquí sigue avanzando, sigue descendiendo, sigue limpiando, sigue estableciendo un nuevo orden espiritual sobre tu familia. Y mientras la oscuridad retrocede, la presencia de Dios se intensifica, se expande, se afirma, dejando claro que la justicia divina no solo fue activada, ya está obrando, y nada podrá detener lo que Dios ha decretado desde lo alto. La profecía del Salmo 91:35 no se detiene en la superficie, no se conforma con tocar emociones. Esta palabra avanza como una corriente profunda que entra en la sangre, atraviesa la memoria del linaje y se planta justo donde las maldiciones generacionales intentaron esconderse durante años, porque la justicia divina no solo protege el presente, también reordena el pasado y redefine el futuro. Y cuando Dios decide intervenir en una familia, lo hace con precisión absoluta, sin errores, sin vacíos, sin concesiones a la oscuridad. Hay cargas que no comenzaste tú, pesos que nunca elegiste, batallas que llegaron antes de que aprendieras a hablar, patrones de enfermedad, de ruina, de conflictos repetidos, de muertes prematuras, de fracasos constantes. Y aunque cambien los nombres, los escenarios y las épocas, el dolor se repite, pero hoy la profecía se activa con voz firme y declara que toda maldición generacional es identificada, confrontada y anulada por la justicia divina, porque el Dios que gobierna no permite que una herencia de oscuridad siga escribiendo la historia de tu casa. El Salmo 35 clama por justicia, no por venganza humana, sino por intervención celestial, porque hay batallas que no se ganan con esfuerzo natural, sino con autoridad espiritual. Y hoy esa autoridad se levanta sobre tu linaje, desmantelando pactos antiguos, votos silenciosos, palabras pronunciadas en ignorancia, rituales enterrados en el tiempo, decisiones tomadas bajo engaño. Y todo aquello que abrió puertas espirituales ahora es revocado, cancelado y sellado por la justicia divina que responde al clamor del justo. El Salmo 91 declara que ninguna plaga tocará tu morada, y esa palabra no se limita a una casa física. Se extiende a la morada genética, emocional y espiritual, porque hay enfermedades que viajaron por generaciones como sentencia no escrita, diagnósticos que se repiten como eco, debilidades que se heredan como apellido. Pero hoy la profecía corta esa transmisión, porque la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier sangre familiar. Y la justicia divina establece un nuevo código sobre tu cuerpo y el de tu descendencia. Escucha con atención espiritual, porque la brujería no siempre se manifiesta con símbolos visibles. A veces opera como desgaste constante, como división familiar, como confusión persistente, como ataques nocturnos, como esterilidad emocional, como bloqueos inexplicables. Y esos altares de brujería se alimentaron del silencio del miedo y de la repetición. Pero hoy la justicia divina entra como fuego consumidor, derribando estructuras invisibles, apagando voces ocultas,
rompiendo acuerdos ilegítimos y dejando sin sustento toda obra de las tinieblas. La profecía del Salmo 91:35 no es una idea poética, es un decreto en movimiento, porque cuando Dios decide proteger a una familia, no coloca parches, reconstruye desde el fundamento, limpia la raíz, restaura el diseño original y declara que este linaje ya no caminará bajo la sombra del pasado, sino bajo la cobertura del Altísimo, donde el miedo no gobierna, la enfermedad no se instala y la brujería no encuentra acceso. Hay nombres que fueron mencionados en altares oscuros, hay fotografías que circularon, hay palabras que se lanzaron con intención destructiva, hay deseos de ruina pronunciados, pero la justicia divina responde con peso eterno, porque ninguna maldición puede sobrevivir cuando Dios habla ninguna obra oculta. Resiste cuando la luz se manifiesta, y hoy todo lo que fue enviado contra tu sangre regresa sin poder, sin efecto y sin derecho legal, porque el Salmo 35 declara que los planes del enemigo fracasan y que su vergüenza se vuelve pública en el ámbito espiritual. El Salmo 91 levanta un escudo sobre ti, no solo para cubrirte, sino para avanzar contigo, porque esta protección no es pasiva, es activa, es militante, es vigilante, y la justicia divina se posiciona como guardián permanente sobre tu casa, sellando puertas, cerrando accesos, bloqueando ataques futuros y estableciendo un límite infranqueable entre tu familia y cualquier fuerza que intente regresar. Hoy se rompe el ciclo, hoy se corta la repetición, hoy se cancela la herencia del dolor, porque esta profecía no negocia con la oscuridad, la expulsa, no dialoga con la enfermedad, la confronta, no tolera la brujería, la consume. Y mientras esta palabra avanza, algo se reorganiza en el mundo espiritual, algo se alinea, algo se endereza, algo vuelve a su diseño original, porque la justicia divina siempre restaura aquello que el enemigo intentó pervertir. Siente cómo esta palabra atraviesa generaciones, toca a los que estuvieron antes y cubre a los que vendrán después, porque cuando Dios decide intervenir, lo hace de manera completa, profunda y permanente. Y mientras la profecía del Salmo 91:35 sigue fluyendo, la atmósfera cambia el peso, se levanta la opresión, se disuelve, y la presencia divina se vuelve más intensa, más cercana, más real, dejando claro que el linaje que estaba marcado por la oscuridad ahora está sellado por la justicia divina, y nada volverá a ser igual. La profecía del Salmo 91:35 sigue avanzando como un río encendido, porque la justicia divina no solo identifica la raíz, ahora desciende con fuego para consumir todo altar que fue levantado en contra de tu vida y de tu familia, porque ningún altar de brujería puede coexistir con la presencia del Dios Altísimo, ninguno puede mantenerse en pie cuando el cielo responde, ninguno puede seguir operando cuando la luz irrumpe con autoridad y verdad. Hay altares de brujería que no se ven con los ojos naturales, pero sostuvieron ciclos de enfermedad, de conflicto, de estancamiento, de ataques nocturnos, de cansancio espiritual. Y esos altares se alimentaron del miedo, de la ignorancia, del dolor no sanado, de la repetición silenciosa. Pero hoy la profecía desata un movimiento irreversible, porque la justicia divina no investiga para negociar, investiga para destruir. Y cuando el fuego de Dios desciende, no deja cenizas activas, no deja residuos espirituales, no deja puertas entreabiertas. El Salmo 35 se levanta como una espada viva, porque Dios pelea contra los que pelean contra tu casa. Y esa pelea no es simbólica, es real, es intensa, es definitiva, porque el cielo ha registrado cada ataque oculto, cada palabra maligna pronunciada, cada ritual realizado, cada intención de daño enviada. Y ahora la justicia divina responde con peso eterno
devolviendo al enemigo su propia obra anulada, rota y sin efecto. El Salmo 91 declara que habitas bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra no es pasividad, es cobertura activa, es un campo de protección, donde ningún altar extraño puede seguir recibiendo fuerza, donde ninguna entidad oscura puede seguir reclamando territorio, porque hoy el fuego del Espíritu atraviesa habitaciones, recuerdos, objetos, emociones y fundamentos, y todo lo que no fue consagrado a Dios pierde poder inmediatamente. Hay objetos que cargaron intención, regalos que trajeron contaminación, palabras que abrieron puertas, experiencias que dejaron marcas, y aunque el tiempo haya pasado, la huella permanecía. Pero la profecía del Salmo 91:35 no reconoce antigüedad del mal, reconoce autoridad del cielo, y esa autoridad ahora activa la justicia divina para limpiar, purificar y sellar, porque nada que fue tocado por el fuego de Dios puede volver a ser usado por la oscuridad. La justicia divina no solo quema el altar visible, también consume el altar emocional. Aquel donde se sacrificó la paz, donde se entregó la esperanza, donde se normalizó el dolor. Porque hay familias que aprendieron a vivir bajo opresión sin darse cuenta. Pero hoy la profecía despierta conciencia, despierta fe, despierta autoridad. Y lo que antes parecía normal, ahora es expulsado como intruso, porque el Espíritu de Dios no comparte espacio con la brujería ni con la enfermedad enviada. El Salmo 35 declara confusión sobre los enemigos, y esa confusión ya está operando, porque todo plan oculto comienza a colapsar. Toda estrategia invisible pierde dirección, toda vigilancia espiritual se rompe y toda fuerza asignada para observar, estudiar o atacar tu casa queda cegada, desorientada y neutralizada por la justicia divina, que no falla, que no se retrasa, que no se equivoca. El Salmo 91 levanta promesas que hoy se vuelven decreto, porque ninguna flecha lanzada prospera, ninguna pestilencia avanza, ninguna enfermedad se instala, ninguna maldición se reactiva. Y mientras esta profecía fluye, el ambiente espiritual se recalibra, el aire se limpia, el peso se levanta, porque el fuego de Dios no solo destruye, restaura, no solo quema, reconstruye, no solo confronta, establece un nuevo orden. Siente cómo la presencia se intensifica, porque cuando los altares caen, el espacio queda libre para la gloria. Cuando la brujería es consumida, la paz ocupa su lugar. Cuando la enfermedad pierde autoridad, la vida se manifiesta. Y todo esto ocurre no por fuerza humana, sino por la justicia divina, activada a través de la profecía del Salmo 91:35, que sigue avanzando sin detenerse. Hoy se declara que tu casa no es terreno neutral, es territorio consagrado, no es campo de batalla permanente, es morada protegida, porque el Dios que pelea por ti no se retira. Después de la victoria, permanece como guardián, como muro, como escudo. Y mientras esta palabra sigue descendiendo, el fuego sigue trabajando, consumiendo lo que quedaba oculto, sellando lo que fue vulnerado y afirmando con autoridad que ningún altar de brujería volverá a levantarse, porque la justicia divina ya tomó posesión, y cuando Dios toma posesión, nada vuelve a operar como antes. La profecía del Salmo 91:35 no se detiene después del fuego, porque la justicia divina no solo destruye lo que era ilegal, ahora sella lo que fue liberado, establece límites eternos y levanta un muro que no puede ser atravesado por enfermedad, por brujería, ni por ninguna maldición generacional, porque cuando Dios termina una obra, la termina completa, profunda y permanente, sin fisuras, sin grietas, sin accesos ocultos. Hay puertas que se abrieron en momentos de debilidad, decisiones tomadas bajo dolor, palabras dichas sin conciencia, pactos emocionales, con el miedo, con la culpa, con la resignación.
Y esas puertas permitieron entradas silenciosas, ataques repetidos, opresión constante. Pero hoy, la justicia divina entra como autoridad suprema y declara que toda puerta abierta, sin permiso del cielo, es cerrada ahora, sellada, con sangre asegurada, con verdad, porque el Salmo 91 no protege territorios vulnerables, protege territorios consagrados. El Salmo 35 continúa hablando, porque la justicia no es solo castigo para el enemigo, es defensa activa para el justo. Y hoy, esa defensa se manifiesta como un cerco espiritual, como una cobertura que rodea cada área de tu vida, tu salud, tu mente, tus relaciones, tus finanzas, tu descanso, tus hijos, porque la justicia divina no permite que el enemigo regrese por caminos antiguos ni por estrategias nuevas. Escucha cómo esta profecía desciende con precisión, porque hay espíritus que intentaron regresar una y otra vez usando recuerdos, usando síntomas, usando conflictos pequeños para reabrir puertas. Pero hoy se establece un decreto inquebrantable, porque el Salmo 91 declara que ningún mal te sobrevendrá, y esa palabra ahora se convierte en una frontera viva, en una línea de fuego que separa lo que pertenece a Dios de lo que fue expulsado. La justicia divina no solo cierra puertas externas, también sella grietas internas, heridas que sangraron en silencio, pensamientos que fueron atacados, emociones que fueron debilitadas, porque el enemigo no siempre entra por rituales. A veces entra por el cansancio, por la culpa, por la desesperanza. Pero hoy, esa estrategia pierde fuerza, porque la profecía del Salmo 91:35 restablece identidad, levanta fe y afirma autoridad, devolviendo al creyente el lugar que nunca debió perder. El Salmo 35 declara que los que buscaban maldad quedan confundidos, y esa confusión ahora se traduce en incapacidad para atacar, en pérdida de acceso, en cancelación de permisos, porque la justicia divina revisa archivos espirituales, revoca licencias antiguas y anula todo derecho que fue reclamado sin respaldo del cielo, dejando claro que este territorio ya no está disponible para la oscuridad. El Salmo 91 activa ángeles, no como figuras simbólicas, sino como guardianes asignados que vigilan, que rodean, que intervienen, que bloquean, que desvían ataques antes de que lleguen, porque la justicia divina no deja a los suyos expuestos. Los rodea con presencia constante, estableciendo un ambiente donde la paz gobierna y el miedo no tiene lugar. Siente cómo esta profecía cambia la atmósfera, porque donde antes había tensión, ahora hay descanso. Donde había vigilancia constante, ahora hay tranquilidad. Donde había insomnio, ahora hay reposo, porque el Salmo 91 promete seguridad nocturna y diurna, y esa promesa hoy se activa como experiencia real, no como idea lejana. La justicia divina establece que ningún ataque tardío prospera, que ninguna represalia se levanta, que ningún contraataque encuentra acceso, porque cuando Dios sella, nadie puede abrir, y cuando Dios protege, nadie puede vulnerar. Y mientras esta palabra sigue fluyendo, algo se afirma en lo profundo del espíritu, una certeza que no depende de emociones, sino de autoridad establecida. Este es el momento donde el territorio queda marcado, donde el nombre de Dios queda grabado en cada área de tu vida, porque la profecía del Salmo 91:35 no deja espacios vacíos. Los llena de presencia, los cubre de justicia, los rodea de protección. Y mientras esta cobertura se consolida, el enemigo entiende que ya no tiene acceso, ya no tiene permiso, ya no tiene voz. Permanece en esta atmósfera, porque la justicia divina sigue trabajando, sigue reforzando, sigue estableciendo un orden nuevo, donde la enfermedad no gobierna, donde la brujería no opera, donde las maldiciones generacionales quedan como historia cerrada, y mientras el muro se levanta, la presencia de Dios se hace más fuerte,
más firme, más real, dejando claro que lo que fue protegido por el Altísimo no volverá a ser tocado, porque este territorio ahora pertenece por completo al Dios que guarda, que pelea y que nunca abandona. La profecía del Salmo 91:35 alcanza ahora su plenitud, no como un final que se apaga, sino como una victoria sellada que permanece viva, activa y gobernante, porque la justicia divina no visita por momentos, habita, se establece, toma trono y declara que este territorio ya no volverá a ser disputado, porque cuando Dios decide proteger, no lo hace por temporadas, lo hace por generaciones, dejando una marca eterna que ni el tiempo ni la oscuridad pueden borrar. Todo lo que fue confrontado, todo lo que fue quemado, todo lo que fue cerrado, ahora queda afirmado bajo autoridad superior, porque la justicia divina no deja asuntos abiertos, no deja cabos sueltos, no deja espacios para el regreso del caos. Y mientras esta profecía continúa fluyendo, se establece un nuevo gobierno espiritual sobre tu vida y tu familia, donde la paz no es frágil, la protección no es temporal y la victoria no es negociable. El Salmo 91 declara que habitarás confiado, que dormirás sin temor, que caminarás sin sobresalto, y esa palabra ahora se convierte en experiencia diaria, porque el miedo perdió su trono, la ansiedad perdió su voz y la inseguridad perdió su derecho, ya que la justicia divina ha reemplazado el antiguo orden por uno nuevo, donde la confianza se restaura y la fe se vuelve firme, estable y profunda. El Salmo 35 proclama alegría por la causa justa, y esa alegría no nace de circunstancias externas, nace de la certeza de que Dios peleó, venció y permanece, porque esta victoria no fue alcanzada por fuerza humana, fue decretada desde el cielo, y cuando el cielo decreta la tierra, obedece, el enemigo retrocede y la historia cambia para siempre. Hoy se declara que la enfermedad no tiene memoria en tu cuerpo, que la brujería no tiene eco en tu casa, que las maldiciones generacionales no tienen continuidad en tu linaje, porque la justicia divina ha reescrito la narrativa, y donde antes había repetición de dolor, ahora hay continuidad de bendición, donde había ciclos de pérdida, ahora hay estabilidad, donde había desgaste constante, ahora hay renovación. La profecía del Salmo 91:35 afirma que tus hijos caminan cubiertos, que sus pasos están guardados, que su mente está protegida, que sus sueños están blindados, porque la justicia divina no solo te alcanzó a ti, se extendió hacia adelante, cubriendo generaciones futuras, estableciendo un legado de luz, donde antes hubo sombra, un camino despejado, donde antes hubo trampas. El Salmo 91 promete que los ángeles te sostendrán, y esa promesa ahora se manifiesta como compañía constante, como intervención silenciosa, como protección invisible, pero efectiva, porque la justicia divina asigna recursos celestiales para asegurar que lo que fue sellado permanezca intacto, sin fisuras, sin filtraciones, sin retrocesos. La profecía declara que tu casa es lugar de reposo, no de guerra continua, que tu familia es refugio, no campo de batalla, porque el conflicto terminó cuando la justicia divina tomó control, y ahora lo que fluye es orden, equilibrio y restauración. Una atmósfera donde la presencia de Dios no se visita, reside. Siente cómo esta palabra se asienta, no con ruido, sino con autoridad, porque la victoria verdadera no necesita demostrarse. Se manifiesta en la estabilidad, en la paz sostenida, en la protección constante. Y eso es lo que hoy queda establecido, un estado permanente, donde la oscuridad no encuentra acceso y la luz gobierna sin oposición. El Salmo 35 declara que el Señor se complace en la paz de sus siervos, y esa complacencia hoy se derrama como favor continuo, como respaldo divino, como avance sin obstáculos, porque la justicia divina no solo defiende, también
impulsa, no solo protege, también abre camino. Y mientras avanzas, la cobertura avanza contigo. Esta profecía del Salmo 91:35 queda sellada en el espíritu no como un recuerdo emocional, sino como un decreto activo, porque lo que Dios selló, nadie lo puede desatar, lo que Dios cerró, nadie lo puede abrir, y lo que Dios declaró victorioso, no vuelve a ser esclavo jamás. Permanece bajo esta cobertura, no por esfuerzo, sino por identidad, porque ahora sabes a quién perteneces, sabes quién pelea por ti, y sabes que la justicia divina no se retira, no se debilita y no se apaga. Permanece vigilante, firme y eterna, dejando claro que la batalla terminó, la victoria fue establecida, y la presencia de Dios sigue gobernando hoy, mañana y por todas las generaciones.